Ir al otro lado y esperarme allí. Necesito descansar un poco. Marchaos a casa. Solo por una noche, os lo ruego. Necesito un poco de descanso. Tú eres el Hijo de Dios. Si tú crees en ese Dios, crees también en lo que acabas de ver. Si tú crees en Dios, crees en sus milagros. Si tú crees en Dios, tendrás que creer en su poder. Si tú conoces a ese Dios poderoso, lo vas a adorar con toda reverencia, con toda humildad, vas a ser obediente. Si tú crees realmente, el Señor dice, si creyeres, veréis qué cosa del cielo abierto. ¿Cuánta fe nos hace falta, hermanos? A veces podemos decir, es que Pedro dejó de ver a Jesús y empezó a ver las olas, empezó a ver la tempestad. Es cierto que así fue. Mientras mantuvo su mirada avanzando hacia Jesús, él no tenía tiempo para mirar las adversidades, las aguas que estaban tratando de ahogarlo. Sin embargo, una vez que se dio cuenta, una vez que enfocó su mirada ante las aguas que estaban amenazándole, dejó de ver a Jesús y entonces empezó a hundirse. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, tú nos has dado la indicación esta mañana. Ven, camina, sí, camina tú sobre las aguas. Esas aguas, Señor, simbolizan diferentes cosas para cada uno de nosotros. Ábranos al corazón y permite, Señor, que demos ese paso de fe sobre las aguas turbulentas de nuestra vida,
para ir siempre caminando al lado tuyo, mirando siempre a Jesús. En su bendito nombre. Amén. Dice la Escritura en Isaías 43. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. ¿Qué dice? No temas. Quiero hablarle de forma muy especial a una hermana que está aquí en esta congregación. Querida hermana, no tema. El Señor le va a dar la fuerza en esa turbulencia que está pasando. Usted sabe a quién me refiero. El Señor le va a dar paz. Y sobre las aguas turbulentas, usted va a caminar victoriosa para la gloria de Él. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, en estos minutos quiero ser breve en esta presentación del mensaje. Tenemos un sábado bastante saturado, pero quiero que estén bien atentos a esto que quiero resaltar en relación a esa tremenda maravilla, experiencia de los discípulos, especialmente de Pedro, de cómo tocar el H2O y que le responda. No es normal pisar sobre agua. ¿Cuántos han andado sobre agua? Yo sí he andado sobre agua. Solamente que esta estaba ¿qué? ¿Estaba qué? Congelada. Era agua, pero estaba congelada, ¿verdad? También sobre la nieve, agua un poquito más así blandita, ¿verdad? Claro que la nieve abajo está la tierra, por supuesto. Hablando del agua, todos, yo quiero creer que todo adventista del séptimo día, en algún momento de su vida, tiene que caminar sobre las aguas. Si entendemos qué significa qué cosa. Las aguas no solamente simbolizan en la Biblia, en la profecía, el mar, simboliza qué cosa. Multitudes, gente. Pero también simbolizan otras cosas. Escuche bien. Dios no nos abre el camino con anticipación a nuestra llegada. Dios no promete ayuda hasta que ésta realmente se necesite. Dios no quita los obstáculos de nuestro camino hasta que no los encontramos. No obstante, cuando estamos al borde de la necesidad, siempre extiende su maravillosa mano. Nunca me pudiera haber pasado esto en este instante, dice la persona. Tanto tiempo esperar, tanto tiempo preocupado, tanto tiempo. Cuando llegó el momento, oh, si yo le contara, pastor, cuando llegó el momento de la crisis, el momento crítico, ahí estaba la solución para la gloria de Dios. Dios no va a allanar el camino, estimada hermana, estimado hermano, estimado matrimonio, estimados niños, jovencitos. Dios no te va a poner un pavimento de flores, no te va a poner una avenida bien suave, sin espinas ni nada, para que tú avances porque ya te allanó el camino. No. Cuando pases por las aguas turbulentas y sea necesario un milagro, el milagro sucederá. Y es bíblico, hermanos. Ustedes se acuerdan cuando los israelitas iban a pasar por el río. Dice, una vez que los sacerdotes, llevando el arca, dice, toquen el agua, el milagro se va a obrar. Pero no antes. Dios no abrió el mar, no abrió el río, como lo hizo con el Mar Rojo, que lo abrió y entrenle. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Ya está abierto, avance. No. Pero en el caso del Jordán, dice que los sacerdotes tenían que tocar el agua y al toque de las sandalias del agua, el milagro se habría, ¿qué cosa? De obrar. Así que, dice, muchas personas olvidan esto y siempre están angustiándose acerca de las dificultades que prevén en el futuro. Esperan que Dios va a abrirles camino de par en par y prepararles kilómetros y kilómetros por adelantado. Cuando Dios solamente ha prometido hacer esto, paso a paso y a medida que la necesidad se les presente.
antes de pedir que se cumpla la promesa, es necesario que estés dentro del agua y sus inundaciones, y el Señor te va a rescatar para la gloria de Él. No tengas miedo. Dice el dicho, el que no arriesga, no gana. Si tú no le pides, no vas a recibir. Si tú no avanzas por fe en ese proyecto que tiene la bendición de Dios, que tiene la aprobación divina, y no avanzas por fe, la bendición y el milagro nunca va a suceder. ¿Cuántas experiencias como estudiantes de los colegios, hermanos y amigos, de jóvenes, incluyéndome, de que no teníamos el recurso, no teníamos el dinero, no teníamos la finanza garantizada para el siguiente curso escolar? Primero de prepa, segundo de prepa, primero de ministerio, teología 2, 3, los 4, los 6 años, por la gracia de Dios, no teníamos el dinero, no teníamos el recurso, solamente teníamos, ¿qué cosa? La necesidad y el anhelo y el deseo de llegar a ser un ministro para la gloria de su nombre. Pero el Señor fue supliéndolo, el Señor fue supliéndolo. Si yo les contara cuántas experiencias, pero no lo voy a hacer en esta hora. Dice la palabra, dice este pensamiento: ¿por qué las personas se aterrorizan ante las circunstancias, ante las adversidades, en lugar de estar pensando en el gran benefactor que tienen a su lado? En lugar de estar pensando en el gran, maravilloso Salvador que tienen a su lado. Antes de pedir que se cumpla la promesa, es necesario que estés dentro del agua y sus inundaciones. No habrán de anegarte las ondas del mar, dice el poeta, si en aguas profundas te ordeno salir. Pues siempre contigo seré en tus angustias, y todas tus penas podré bendecir. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Tantas experiencias, queridos hermanos, los amigos de Daniel en el fuego. Dice, nuestro Dios puede librarnos del fuego, y de ti, oh rey, nos librará. Y si no, de todas maneras, no vamos a obedecerte, entraremos a fuego si es necesario. Y si Dios nos salva, para que le dé, y si no, de todas maneras lo vamos a hacer. Dios no le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: no se preocupen, muchachos, yo estoy con ustedes. Así como estuve con Daniel en el foso de los leones, voy a estar con ustedes en el horno, ustedes tranquilos, sigan adelante, yo voy a salvarlos del fuego. No les dijo, hermanos. No les dijo. Ellos confiaban en ¿qué? En la palabra, confiaban en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Pero así como la iglesia oró y Pedro salió de la cárcel con un ángel maravillosamente, un milagro tremendo, pero Juan Bautista quedó y fue decapitado, y también la iglesia estaba orando, y hasta Jesús estaba ahí en el área. Sin embargo, hermanos, y sabemos, dice la Escritura, que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Algunas veces los jovencitos, algunas veces los adolescentes: pero qué suerte me tocó, dicen algunos. ¿Por qué, muchachos? Pues nací en una familia bien pobre, siempre hemos tenido necesidades económicas, no tenemos carro, no tenemos motocicleta, no tenemos nada, somos los más pobres del pueblo. Y se lamentan de haber nacido en la familia más pobre de la ciudad, cuando se dan cuenta que otros que tienen de familias ricas andan en drogas, andan derrochando dinero en lo que no, y sin embargo muchos de ellos no logran nada de servir en este mundo. Son una desgracia, muchos de ellos. Pero muchos de los que no tienen el recurso llegan a ser grandes hombres y mujeres para bien de la sociedad y para la gloria de Dios. Así que no te lamentes de haber nacido en una familia pobre. Es más, es un privilegio. Es mejor haber nacido en una familia con necesidad, para que ahí tú, ¿qué cosa? Florezcas y resaltes, y no que todo lo tengas ahí a la mano. Es mejor. Finalmente es mejor. Finalmente Jesús dijo: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. Pero la promesa sigue en pie, queridos. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. ¿Cómo puede aplicarse esta promesa para cada uno de nosotros? Parece que está hablando de fe, de confianza, de entrega. ¿Qué es fe? Hacer lo correcto en el momento correcto, porque Dios lo dice y punto. Y Dios te va a ayudar para que al realizarlo, realmente tú seas una persona victoriosa. Cuando hablamos de esto, hermanos, podríamos decir que estas aguas
estas aguas, estos vientos, estas turbulencias, estas tremendas amenazas que vienen a la vida de un matrimonio, de una familia, de una mamá, de un hijo, etc., están simbolizadas en esas aguas. Vayan conmigo ahí a Mateo capítulo 14, por favor. Dice el verso 22, y el tiempo se está yendo. Dice 14, 22 de Mateo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, pues el viento les era, ¿qué cosa? Contrario. Mas a la cuarta vigilia, ya casi para amanecer de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Iba a ir hacia donde estaban ellos en sus barcas batallando sobre la tempestad. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida, cuando ellos necesitaron el aliento, cuando necesitaron la palabra de aliento, dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. ¿Qué dijo Jesús? Ven. ¿Qué dijo Jesús? Ven. Claro que había un tramo de varios metros. No sé qué tan distancia estaba Jesús de la barquita, pero aunque sea 1 metro o 2, ya es agua y está hondo. A lo mejor un tiburón por ahí le da la bienvenida también. No creo que habría delfines, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que Jesús le dice al discípulo, ¿qué cosa? Ven. Vete con ese pensamiento de este mensaje, querida hermana, hermano. Jesús te dice: ven. Ven a la turbulencia, ven al agua, ven al peligro, ven al riesgo, con tal de que sepas que yo estoy en medio y yo ya pasé por allí antes que tú. Yo tengo experiencia y te va a ir bien. Descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. A veces tienes que entrar sobre las aguas para ir a Jesús. Las aguas de la oposición, las aguas del rechazo, las aguas de la crítica, las aguas de lo que sea. Pero tienes que pasar un tramo en el que tú quieres ir a Jesús, pero no se te va a llenar el camino. Cuando el trabajador, el empleador me dé el sábado, entonces le traigo la vida a Jesús y me bautizo. Cuando esto se arregle, entonces yo le avanzo. No, el Señor dice: ven, no importa que el agua esté ahí todavía, ven todavía en este momento. Es interesante cómo Jesús, el pretexto que usó Jesús: adelántese un poquito, mientras que le digo bye bye a la multitud, la despido. Cualquier minutito, señores, ya se acabó la reunión, voy a ir con los discípulos, por favor nos vemos después. Es cuestión de un segundo. ¿Cuánto tiempo tarda uno en despedir a la congregación? Nada. Pero Jesús quería enseñarles una lección más valiosa que al llegar hasta nosotros. Adelántese, Pedro, vayan adelante en la barca, yo ahí los alcanzo. Vayan a la otra ribera, allá pero vayan. Y dice que hizo, les ordenó, les indicó: vayan a la barca y avancen. Señor, pero te vas a quedar. Así que tuvieron que obedecer. Jesús tenía una lección especial para sus discípulos y por extensión para nosotros. Qué maravilla cuando Jesús despide a la multitud, cansado, agotado, con hambre. No se va a la barca. Ya le había indicado a la turbulencia, ya le había indicado al mar: por esta vez te vas a ayudar, vas a hacerle una sacudidita a mis discípulos, vas a espantarlos un poquito. Por favor, no los vayas a unir hasta que yo llegue. Mientras yo no llegue, tú solamente hasta ahí. Porque dice que Dios no permitirá que la prueba avance más de lo que somos, ¿qué cosa? Capaces de soportar. Y juntamente con la prueba dará, ¿qué cosa? La salida. Así que dio la orden al mar: vas a hacer turbulencia hasta este nivel, y cuando estén ahí yo voy a avanzar, y recuerda, voy a andar sobre ti. Y el mar, porque le obedece, dice la palabra. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Así que tuvo que dar una orden de Jesús.
Si la turbulencia hubiese estado, los discípulos no hubieran entrado al agua. Eran expertos en navegación, eran pescadores, habían estado en alta mar por mucho tiempo. Así que si ellos hubieran visto que la tempestad avecinaba, señores, vámonos a pie, porque aquí nos vamos a hundir. Ellos sabían percibir, pero la orden fue clara: entren a la barca y allá nos vemos en la otra orilla. Jesús despidió a la multitud. Y aunque estaba en turbulencia sus discípulos, aunque su iglesia estaba batallándola, su iglesita ahí naciente en la barca, él sencillamente se fue a un lugar ¿a qué? A orar. Se fue a orar. Señor, allá están mis discípulos batallando, pero por favor, que no pierdan la fe. Que no pierdan la fe. Y esta turbulencia que les mandé permite que les ayude para cuando vengan las persecuciones, cuando venga Nerón, cuando vengan los Herodes y cuando vengan las persecuciones cristianas, que ellos estén listos para entrar al agua por la gracia tuya. Así que les permitió. Y Jesús seguía orando por los discípulos. Yo creo que el Padre le cierra el ojo a Jesús y le dice: Jesús, it's time to go. Ya están pasando a la última, ya están llegando a la crisis. Ok, Señor, gracias. Se va avanzando. El Señor dice: los planes de Dios no conocen premura ni demora. A su paso se cumplen. Pero tenemos que entender los planes de Él, no nuestros planes. ¿Cuántas veces un jovencito, una jovencita de nuestra iglesia se apresura en sus decisiones? Dios dice: no os unáis en yugo desigual a los incrédulos. No te cases con alguien que no teme y adora a Dios. Te va a ir mal. Dios no está escrito por algo. Pero a veces nos aventuramos a entrar a aguas no aprobadas. Entramos a situaciones que Dios no ha definido. Y entonces después viene la turbulencia. Y entonces: Señor, sálvame a pesar de mi desobediencia. Y el Señor, en su misericordia, hermanos, en su bondad, si clamamos aún en medio de la desobediencia, el Señor es amable y tan tierno que nos extiende la mano, y aún del pozo que entramos a propósito, a sabiendas, a conociendo la verdad, conociendo lo que dice la Biblia, y entramos a la basura, de allí nos va a sacar por su gracia y su amor. Después de orar, dice la palabra, después de orar, ¿qué hizo Jesús? Despidió a la multitud, se fue a la oración, despidió a los discípulos, y entonces entró él mismo al mar, que ya estaba, ¿qué cosa? Embravecido. A él no le espantan tus problemas, queridos. No importa cuán graves. Sí, cuán graves, dije. Cuán grandes sean las dificultades, a él no le espantan. Él ve desde arriba el fin, desde el principio. Él ve todo el mapa. Él ve todo el mapa. Y el Señor nos rescata, nos salva. A veces yo le he dicho al Señor, desde la prepa estoy haciendo esta oración. Desde primero de prepa me acuerdo cuando tenía la convicción de tercera de secundaria de llegar a ser un pastor para su gloria. Yo le he dicho en mis oraciones de adolescente y de joven: Señor, tú tienes el mapa completo de mi vida. Sabes con quién me voy a casar, si voy a graduar, si voy a trabajar aquí, allá, etc. Tú tienes todo el mapa de mi vida. Si en ese mapa hay alguna sección, alguna estación, alguna situación que tú ves que no es agradable a tu nombre, es una apostasía, una infidelidad, una darte la espalda, alguna cosa que tú veas que va a suceder dentro de 5 o 10 años, etc. Por favor, Señor, interven incluso en mi futuro, detén mi vida, pero que yo esté salvo para cuando tú vengas. A veces tenemos que orar de esa manera, hermanos, porque los corazones nuestros son testarudos, son tercos, dice la Biblia. Perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Así que por favor, Señor, tú que conoces la historia, el derrotero de mi vida, acompáñame. Pero si en algún momento tú consideras, por favor te permito, detén mi historia y hasta allí, y deténme cuando yo esté bien, porque quiero ser salvo, Señor.
quiero agradecer por todo lo que tú has hecho conmigo. Y a través de estos años, hermanos, he visto la mano de Dios de una manera maravillosa. Dice, a la cuarta vigilia de la noche, cuando azotaba fuerte las olas, cuando el viento estaba en contra de la iglesia, de los discípulos, vino a ellos en primer lugar un poquito de pánico. Eso es. Señor, ¿por qué le hiciste así? ¿Eso qué? Es que yo tengo buen humor también, me va a decir. Cuando le pregunte ahí en la tierra prometida, en la tierra, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos espantaste? Si ya no aguantaban la tremenda turbulencia, estaban para morir y de pilón un fantasma. ¿Por qué, Señor? Quería un poquito de pan. Quería un poquito de alegría. Ya después cuando se calmaron, no está escrito en la Biblia, pero después Pedro, oye Pedro, pero de plano, ¿cómo se te ocurre? H2O, no está duro, te vas a hundir. No, pero te faltó la fe. Después se reunieron y pues Pedro como medio apenadito, Señor, salva de un gran pescador que sabe cómo nadar, pedirle a un carpintero que lo rescate. ¿Cómo es posible? Pero ese carpintero divino, es el creador del mar. Sabe las leyes del mar y sabe las reglas y sabe hacer lo que él sabe con experiencia. Qué hermoso, dice, en la cuarta vigilia, cuando ya estaba a punto de amanecer, la noche más oscura, el momento más oscuro de la noche, cuando la tempestad está arreciando más, entonces se presenta el Señor. Dos mujeres y un hombre. Jueces capítulo 4, y con este incidente concluimos. Por favor. Jueces capítulo 4. Una orden de una mujer a un hombre, y le dice a la mujer: tienes que entrar a la turbulencia. Dios me ha mandado que te diga, tienes que entrar al mar, tienes que entrar a la multitud que viene en contra tuya, tienes que entrar al agua. Para, entiéndeme, tienes que entrar a la guerra. No estés más. Hace 20 años que Dios había dado salvación. Durante 20 años los israelitas estuvieron, ¿qué cosa? De esclavos. Dice la escritura en Jueces 4, después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a ser los malos de los ojos de Jehová. Y Jehová los metió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de ese ejército, llamado Sísara, el cual habitaba en Arosel. Entonces los hijos de Israel, ¿qué cosa? Clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Interesante el texto 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una ¿qué? Una mujer, Débora, y aparte de gobernante era profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora para juzgar al pueblo. Y ella, dice el verso 6, envió a llamar al capitán del ejército Barak. Y era la gobernante. Así que el siguiente es el general del ejército, Barak. Barak, ven para acá. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros, su ejército le entregaré en sus manos. Barak le respondió con miedo: si tú fueres conmigo, Débora, yo iré. Pero si no fueres conmigo, olvídate, yo no le entro al agua. Yo no le entro al mar. No le voy a entrar a esa guerra. Son muchos. Tienen carros bien errados. Son expertos en la guerra, estos mamados. No. Tenemos 20 años. Estamos en peores condiciones y ellos se han acrecentado con sus armamentos. No. Estamos en la peor condición, Débora. Es el momento más difícil. ¿Cómo te atreves a decirme que yo vaya y me entre a ese mar de soldados? Barak le respondió así. Pero ella le dijo, representando, el profeta habla en nombre de ¿quién? De Dios. Dios le dice a través de ella, de esta dama, Débora, profetisa del Señor: iré contigo. Diga conmigo, ¿cómo dijo Débora? Iré contigo. La primera palabra le dice ven. Jesús le dice ven, entremos al agua. Y la segunda frase es iré contigo. Amén. Iré contigo, dice el Señor.
Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Dice allí: y Eber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara la nueva de que Barak, hijo de Abinadab, había subido al monte Tabor, y reunió Sísara, ¿cuántos de sus carros? Todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Arosemaín hasta el arroyo, 15, 20, 40 mil, quién sabe cuántos. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y dice el versículo 15, queridos: y Jehová quebrantó a Sísara y todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aurel. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Eber Ceneo. Y saliendo Jael, la segunda mujer, la primera fue Débora, la segunda mujer dice: saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber el último trago de leche de su vida, y lo volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntara diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás: no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, tremendo marro, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, aquí en la sien, y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron del todo. Queridos amigos y hermanos, las aguas, las multitudes, las turbulencias, el mar embravecido de esta vida significan los problemas, las dificultades, las angustias, las ansiedades, todo lo que tenga que ver con preocuparte, darte ansiedad, angustia, etc. Esas son las aguas donde dice Jesús: ven, entra al agua que yo estaré contigo, y no te negarán, no te ahogarán, yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios de las aguas, yo soy el Dios de los mares, yo soy el Dios de la victoria, yo soy el Dios de la batalla, queridos. Yo no sé cuál sea la turbulencia de tu vida, querido hermano o hermana. Si es algún pecado acariciado, si es una turbulencia matrimonial, si es una situación financiera, si es una situación de tu salud, de tus hijos, de tus nietos, de tu nuera, de tu yerno, no importa cuál sea la turbulencia en tu vida, el Señor te dice: ven, entra en el agua, y de rodillas yo te voy a dar la victoria para la gloria de Dios. Queridos hermanos y hermanas, dice el libro ese de las 40 madrugadas, a menudo, desde nuestro punto de vista, la situación está crítica, es un desastre, no tiene solución, y a veces decimos: no tiene caso, Señor hermano, esta situación se va a ir de mal en peor, no tiene caso, y decimos: no, ya no vamos a orar por eso, porque eso no tiene caso. Sin embargo, dice el libro, no hay problema tan enmarañado que esté que Dios no pueda resolver. No hay relación tan rota, tan quebrada, tan difícil que esté que Dios no puede restaurar. No hay pecado tan más grave que haya caído que Dios no te pueda levantar. Dios es el Dios de lo imposible. Si Él necesitó caminar sobre el agua para dejar una lección a los discípulos de la iglesia primitiva, esa lección es para nosotros. Ven, entra en el agua y te darás cuenta quién es el grande aquí, que es Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Recuerda, solamente confía en Jesús. Tu problema, tu dificultad, y el Señor te va a hacer ver milagros. Sal a tu vida, enfrenta la circunstancia, enfrenta ese miedo que tienes, esa adversidad,
porque Él lo ha prometido y Él no solamente lo hace, sino se goza en cumplir su palabra. Dios te bendiga. Ten un sábado lleno de bendición.